Santo Tomás de Aquino. Suma de Teología. Tomo primero. Cuestión 89. Sobre el conocimiento del alma separada. Ahora hay que tratar lo referente al conocimiento del alma separada. Esta cuestión plantea y exige respuesta a 8 problemas. 1. ¿El alma separada del cuerpo puede o no puede conocer? 2. ¿Conoce o no conoce las sustancias separadas? 3. ¿Conoce o no conoce todo lo natural? 4. ¿Conoce o no conoce lo singular? 5. ¿El hábito científico adquirido aquí permanece o no permanece en el alma separada? 6. ¿Puede o no puede utilizar el hábito científico adquirido aquí? 7. ¿La distancia local impide o no impide el conocimiento del alma separada? 8. ¿Las almas separadas de los cuerpos conocen o no conocen lo que sucede aquí? Artículo 1. ¿El alma separada puede o no puede conocer algo? Objeciones por las que parece que el alma separada no puede conocer nada en absoluto. El filósofo, en Primero de Ánima, dice: el entendimiento cesa en su actividad cuando algo interior se corrompe. La muerte destruye todo lo que hay en el hombre, por lo tanto, también su entender. Más aún, el impedimento de los sentidos y la perturbación de la imaginación imposibilitan al alma para conocer, como ya dijimos, y con la muerte desaparecen totalmente la imaginación y los sentidos, como acabamos de demostrar. Por lo tanto, después de la muerte el alma no conoce nada. Todavía más, si el alma separada entiende, deberá servirse de algunas especies, pero no entiende por especies innatas, porque al principio es como una tablilla en la que nada hay escrito. Tampoco por las especies abstraídas de las cosas, porque no tiene órganos sensoriales ni imaginación por medio de los cuales se abstraen de las cosas las especies inteligibles. Tampoco por las especies anteriormente abstraídas y conservadas en el alma, porque, en ese caso, el alma del niño no entendería nada después de la muerte. Tampoco por las especies infundidas divinamente, porque tal conocimiento no sería el natural, que es del que estamos tratando ahora, sino el sobrenatural. Por lo tanto, el alma separada del cuerpo no conoce nada. En cambio está lo que el filósofo, en Primero de Ánima, dice: si el alma no tuviera alguna operación que le fuera exclusiva, no se separaría, pero se separa. Luego debe tener alguna operación propia, y la mayor, entender. Por lo tanto, entiende aunque esté separada del cuerpo. Solución. Hay que decir, esta cuestión entraña a cierta dificultad, porque el alma, mientras está unida al cuerpo, no puede conocer nada si no es recurriendo a las imágenes, como lo confirma la experiencia. Si esto le correspondiera no por naturaleza, sino accidentalmente, por el hecho de estar unida al cuerpo, como creían los platónicos, la cuestión sería solucionada con facilidad, pues, suprimido el impedimento del cuerpo, el alma volvería a su estado natural, conociendo entonces lo inteligible sin tener que acudir a las imágenes, que es lo que hacen las demás sustancias separadas. Pero, según esto, si el alma comprendiese peor unida al cuerpo que separada de él, su unión con el cuerpo no sería mejor para el alma, sino mejor para el cuerpo. Esto es absurdo, porque la materia existe para la forma, y no al revés. Por el contrario, si admitimos que el alma para entender necesita naturalmente acudir a las imágenes, como su naturaleza no cambia por la muerte del cuerpo, parece que el alma nada puede entender naturalmente por no disponer de imágenes a las que referirse. Para apartar esta dificultad, hay que tener presente que todo ser obra en cuanto está en acto, y el modo de obrar corresponde a su modo de ser. El alma tiene un diferente modo de ser cuando está unida al cuerpo y cuando está separada de él. Conserva, sin embargo, la misma naturaleza. No es que la unión con el cuerpo sea para ella algo accidental, pues se realiza por exigencia de su misma naturaleza. Tampoco cambia la naturaleza de un cuerpo ligero cuando pasa de un lugar apropiado que por naturaleza le corresponde a otro que no es el suyo propio, sino ajeno a su naturaleza. Así, pues, conforme a su modo de ser,
Cuando está unida al cuerpo, al alma le corresponde un modo de entender que consiste en referirse a las imágenes de los cuerpos que se encuentran en los órganos corpóreos. En cambio, separada del cuerpo, le compete un modo de entender semejante al de las demás sustancias separadas, consistente en una conversión hacia lo inteligible. Por lo tanto, el modo de entender volviéndose a las imágenes es natural al alma, como lo es su unión al cuerpo. En cambio, estar separada de él y entender sin recurrir a las imágenes es algo que está fuera de su naturaleza. Por eso se une al cuerpo, para existir y obrar conforme a su naturaleza. Pero esto plantea una nueva duda. Como la naturaleza se ordena siempre a lo mejor y es más perfecto conocer volviéndose directamente a lo inteligible que recurriendo a las imágenes. La naturaleza del alma debió de ser formada de tal forma por Dios, que la manera más perfecta de conocerle fuese connatural, sin que para ello necesitara unirse al cuerpo. Así, pues, hay que tener presente que, aun cuando el entender refiriéndose a lo superior, en cuanto tal, es más digno que el hacerlo recurriendo a las imágenes. Sin embargo, dada la capacidad del alma, tal manera de conocer era más imperfecta. Se demuestra de la siguiente manera: en todas las sustancias intelectuales, la facultad cognoscitiva proviene de un influjo de la luz divina. En su primer principio es una y simple, pero cuanto más van alejándose de él las criaturas intelectuales, tanto más se divide y diluye aquella luz, como ocurre con las líneas que parten del centro. De aquí que Dios entienda todas las cosas por su sola esencia, y que las sustancias intelectuales superiores, aunque conozcan por medio de diversas formas, sin embargo se sirvan de pocas, las más universales y eficaces para la comprensión de las cosas, debido al poder de la energía intelectiva que en ellas reside. En cambio, las sustancias inferiores necesitan muchas más formas, menos universales y menos eficaces para penetrar la realidad, debido a que carecen del poder intelectual de las superiores. Si las sustancias inferiores poseyeran las formas tan universales como las superiores, no poseyendo la virtualidad de intelección de aquellas, no obtendrían por ellas un conocimiento perfecto de las cosas, sino uno genérico y confuso. Esto se comprueba también, en parte, entre los hombres, pues los menos capacitados intelectualmente no adquieren un conocimiento perfecto mediante conceptos universales de los más inteligentes, a no ser que se les explique cada cosa en particular. Pues bien, es evidente que, en el orden natural, las almas humanas son las ínfimas entre las sustancias espirituales. La perfección del universo exigía que hubiera grados diversos en las cosas. Así pues, si Dios hubiera dotado a las almas humanas de la intelección propia de las sustancias separadas, su conocimiento no sería perfecto, sino general y confuso. Para que pudieran conocer con propiedad y perfección las cosas, han sido ordenadas naturalmente a unirse a los cuerpos, para que puedan tener un conocimiento adecuado de lo sensible, algo parecido a lo que sucede con los hombres torpes, que no pueden llegar a la ciencia si no es por medio de ejemplos sensibles. Por lo tanto, resulta claro que el estar unida con el cuerpo y entender por medio de imágenes es mejor para el alma, si bien puede existir separada y tener otro modo distinto de conocer. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir, si se examinan con atención las palabras del filósofo, se advertirá que su expresión depende de una previa hipótesis, según la cual tanto el entender como el sentir son acciones del compuesto humano. Aún no había establecido la distinción entre entendimiento y sentido, o puede decirse que está hablando del modo de entender por medio de las imágenes, y sobre este modo de entender se fundamenta la objeción segunda. A la tercera hay que decir, el alma separada no entiende por medio de especies innatas, ni por las que abstrae entonces, ni únicamente por las que haya conservado, como pretende tal objeción, sino por medio de las especies recibidas en virtud del influjo de la luz divina, de las que el alma participa como las demás sustancias separadas, aunque en menor grado. Por eso inmediatamente que cesa su relación con el cuerpo se relaciona con las realidades superiores. Sin embargo, no por eso su conocimiento no es natural, porque Dios es autor no solo del influjo de la luz de la gracia,
sino también de la luz natural. Artículo 2. ¿El alma separada conoce o no conoce las sustancias separadas? Objeciones por las que parece que el alma separada no conoce las sustancias separadas. El alma es más perfecta unida al cuerpo que separada de él, puesto que es esencialmente una parte de la naturaleza humana, y toda parte es más perfecta cuando está en un todo. Pero el alma unida al cuerpo no entiende las sustancias separadas, por lo tanto, mucho menos las entiende separada del cuerpo. Más aún, todo lo que se conoce, o se conoce por su presencia o por su especie. El alma no puede conocer las sustancias separadas por su presencia, porque nada penetra en ella, sino solo Dios. Tampoco por especies que puede abstraer del ángel, porque el ángel es más simple que el alma. Por lo tanto, de ningún modo el alma puede conocer las sustancias separadas. Todavía más, algunos filósofos colocaron la última felicidad del hombre en el conocimiento de las sustancias separadas. Por lo tanto, si el alma separada puede conocer las sustancias separadas, consigue su felicidad con solo separarse del cuerpo. Esto es inadmisible. En cambio está el hecho de que las almas separadas conocen otras almas separadas, como el rico que estaba en el infierno vio a Lázaro y a Abraham, Lucas 16, 23. Por tanto, las almas separadas ven también a los ángeles y los demonios. Solución. Hay que decir, Agustín, en Noveno de Trinidad, dice, nuestra mente adquiere el conocimiento de las cosas corpóreas por sí misma, es decir, conociéndose a sí misma, como dijimos. Por lo tanto, por el modo de conocerse el alma separada a sí misma podemos intuir cómo conocerá a las demás sustancias separadas. Pero también dijimos que, mientras el alma está unida al cuerpo, conoce recurriendo a las imágenes. Por eso, ni a sí misma puede conocerse, a no ser en cuanto que entiende en acto por medio de la especie abstraída de las imágenes. Es decir, se conoce a sí misma a través de su acto, como ya quedó demostrado. Pero, una vez separada del cuerpo, entiende no recurriendo a las imágenes, sino a lo que en cuanto tal es inteligible. Por eso se conoce a sí misma por sí misma. Es común a toda sustancia separada entender lo superior y lo inferior a ellas según el modo de ser de su sustancia, pues una cosa es conocida según el modo como está en el sujeto que conoce. Algo está en otro según el modo de ser de aquel en quien está. El modo de la sustancia del alma separada es inferior al de la angélica, pero conforme al modo de ser de las demás almas. Por eso, de éstas tiene un conocimiento perfecto, de los ángeles, imperfecto y deficiente. Hablando en un plano natural, todo es distinto al tratarse del conocimiento de gloria. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir, el alma separada es más imperfecta desde el punto de vista de la naturaleza con la que se comunica con el cuerpo. Sin embargo, está más libre para conocer, pues la pureza de su intelección estaba impedida por la pesadez y cadena del cuerpo. A la segunda hay que decir, el alma separada conoce a los ángeles por medio de imágenes infundidas por Dios, las cuales, sin embargo, no los representan de un modo perfecto, porque la naturaleza del alma es inferior a la del ángel. A la tercera hay que decir, la suprema felicidad del hombre no consiste en el conocimiento de cualquiera de las sustancias separadas, sino solo en el de la sustancia divina, que únicamente puede ser contemplada mediante la gracia. El conocimiento de las demás sustancias separadas, si es perfecto, constituye una gran felicidad, aunque no la suprema. Pero el alma separada no las conoce perfectamente con conocimiento natural, como ya se dijo. Artículo 3. ¿El alma separada conoce o no conoce todo lo natural? Objeciones por las que parece que el alma separada conoce todo lo natural. En las sustancias separadas están los conceptos de todas las cosas naturales, pero las almas separadas conocen las sustancias separadas. Por lo tanto, conocen todo lo natural. Más aún, quien entiende lo más inteligible, mucho más puede entender lo menos inteligible. Pero el alma separada entiende las sustancias separadas, que son lo más inteligible. Por lo tanto, mucho más puede entender todo lo natural, que es menos inteligible. En cambio, el conocimiento natural en los demonios es mayor que el de las almas separadas.
pero los demonios no conocen todo lo natural, sino que, como dice Isidoro, conocen muchas tras una larga experiencia. Por lo tanto, tampoco las almas conocen todo lo natural. Más aún, si inmediatamente después de su separación el alma conociera todo lo natural, sería vano el esfuerzo de los hombres por adquirir ciencia. Esto es inadmisible. Por lo tanto, el alma separada no conoce todo lo natural. Solución. Hay que decir, ya indicamos que el alma separada entiende por medio de especies recibidas por influjo divino, al igual que los ángeles. Sin embargo, porque la naturaleza del alma es inferior a la del ángel, al que le es connatural este modo de conocer, el conocimiento que el alma separada consiga por medio de estas especies no es perfecto, sino general y confuso. Así, pues, en la misma medida en que los ángeles por dichas especies tienen un conocimiento perfecto de lo natural, lo tienen las almas separadas imperfecto y confuso. Tal modo de conocer es perfecto en el ángel, porque, como dice Agustín, Dios creó en la inteligencia angélica todo lo que creó en las propias naturalezas reales. Por eso, las almas separadas tienen de todo lo natural un conocimiento general y confuso, no propio y cierto. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir, como dijimos anteriormente, ni el mismo ángel conoce todo lo natural por su sustancia, sino por medio de ciertas especies. Por eso, del hecho de que el alma conozca de algún modo las sustancias separadas no se sigue que conozca todo lo natural. A la segunda hay que decir, así como el alma no conoce perfectamente las demás sustancias separadas, tampoco entiende todo lo natural con perfección, sino con cierta confusión, como acabamos de decir. A la tercera hay que decir, Isidoro habla del conocimiento de los sucesos futuros, que ni los ángeles, ni los demonios, ni las almas separadas poseen, a no ser en sus causas o por revelación divina. En cambio, nosotros hablamos del conocimiento de lo natural. A la cuarta hay que decir, el conocimiento que se adquiere en este mundo mediante el estudio, es propio y perfecto, aquel, en cambio, es confuso. No se sigue, pues, que entregarse al estudio sea en vano. Artículo 4. El alma separada, ¿conoce o no conoce lo singular? Objeciones por las que parece que el alma separada no conoce lo singular. El entendimiento es la única potencia cognoscitiva que permanece en el alma separada, como quedó demostrado, pero el entendimiento no conoce lo singular, como también dejamos asentado. Por lo tanto, tampoco el alma separada. Más aún, es más concreto el conocimiento por el que se conoce algo en particular que aquel por el que solo se conoce algo en general. Pero el alma separada no tiene un conocimiento concreto de las especies de las cosas naturales. Por lo tanto, mucho menos conoce lo singular. Todavía más, si conociera lo singular, y no por los sentidos, por lo mismo conocería todo lo singular. Esto no es correcto. Por lo tanto, no conoce ninguna realidad singular. En cambio está el hecho de que el rico, puesto en el infierno, dijo, tengo 5 hermanos. Solución. Hay que decir, las almas separadas conocen algunos seres singulares, pero no todos, ni siquiera los que existen en el presente. Para demostrarlo hay que tener presente que hay 2 maneras de entender, una por abstracción de las imágenes. De este modo no puede entenderse lo singular de forma directa, sino indirecta, como dijimos anteriormente. Otra, por medio de las especies infundidas por Dios. Y es así como el entendimiento puede conocer lo singular, pues así como el mismo Dios, en cuanto causa de los principios universales e individuales, lo conoce todo por su propia esencia, tanto lo universal como lo singular, como quedó establecido, así también las sustancias separadas pueden conocer lo singular por medio de las especies, que son ciertas semejanzas participadas de aquella ciencia divina. Sin embargo, hay diferencia entre los ángeles y las almas separadas, porque los ángeles por las especies tienen un conocimiento perfecto y propio de las cosas, en cambio, las almas separadas, confuso. Por eso los ángeles, debido a la eficacia de su entendimiento, no solo pueden conocer por medio de tales especies la naturaleza de las cosas de modo específico, sino también lo singular comprendido en las especies.
En cambio, las almas separadas no pueden conocer por dichas especies más que aquellas cosas singulares con las que tengan alguna relación, por un conocimiento anterior, por algún sentimiento, por una tendencia natural o por disposición divina, porque todo lo que se recibe en algún sujeto está determinado en él por el modo de ser del que lo recibe. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir, el entendimiento no conoce lo singular por abstracción, no es así, pues, como el alma separada entiende, sino del modo que acabamos de concretar. A la segunda hay que decir, como acabamos de decir, el conocimiento del alma separada está ordenado a aquellas especies o individuos con los que tiene alguna relación concreta. A la tercera hay que decir, el alma separada no está igualmente ordenada a todas las cosas singulares, sino que su relación con una o con otra es distinta, por eso no hay que aplicar el mismo criterio siempre. Artículo 5. ¿El hábito científico adquirido aquí, permanece o no permanece en el alma separada? Objeciones por las que parece que el hábito científico adquirido aquí no permanece en el alma separada. Dice el apóstol en 1 Corintios 13, 8, la ciencia desaparecerá, más aún, algunos menos buenos en este mundo poseen la ciencia, mientras que otros mejores no la tienen. Por lo tanto, si los hábitos científicos perseveran en el alma después de la muerte, se seguiría que, incluso en la vida futura, algunos menos virtuosos serían superiores a los mejores. Esto parece inaceptable. Todavía más, las almas separadas poseerán la ciencia por influjo de la luz divina. Así, pues, si la ciencia adquirida aquí permaneciera en el alma separada, habría dos formas de una misma especie en un mismo sujeto. Esto es imposible. Por último, el filósofo, en el libro Predicament, dice, el hábito es una cualidad que difícilmente cambia, pero, a veces, por una enfermedad o algo parecido, la ciencia desaparece. Pero ningún cambio es tan grande como el que conlleva la muerte. Por lo tanto, parece que por la muerte se destruye el hábito científico. En cambio está lo que dice Jerónimo en la carta Ad Paulinum: aprendamos en la tierra aquellas cosas cuya ciencia permanecerá en nosotros en el cielo. Solución. Hay que decir, algunos supusieron que el hábito científico no reside en el entendimiento mismo, sino en las facultades sensitivas, esto es, la imaginativa, la cogitativa o la memorativa. También supusieron que las especies inteligibles no se conservan en el entendimiento posible. Si esta opinión fuera cierta, se seguiría que, destruido el cuerpo, desaparecería totalmente el hábito científico adquirido en este mundo. Pero porque la ciencia está en el entendimiento, que es el lugar de las especies, como se dice en Tercero de Ánima, el hábito científico adquirido en esta vida reside en parte en dichas facultades y en parte en el entendimiento mismo. Esto puede constatarse a partir de los mismos actos por los que se adquiere el hábito científico, porque los hábitos son semejantes a los actos a partir de los que se adquieren, como se dice en Segundo de Ética, pero los actos intelectuales, a partir de los que se adquiere la ciencia durante la vida terrena, se realizan recurriendo a las imágenes que residen en dichas potencias sensitivas. Por eso, en virtud de tales actos se produce en el mismo entendimiento posible una actitud para comprender por medio de las especies recibidas. Incluso las mismas facultades inferiores adquieren cierta idoneidad para que el entendimiento, al volverse hacia ellas, pueda especular más fácilmente lo inteligible, pues, así como el acto intelectivo está principal y formalmente en el entendimiento mismo, y material y dispositivamente en las facultades intelectivas, así también sucede con el hábito. Por lo tanto, en el alma separada no permanecerá aquella parte del hábito científico adquirido que reside en las facultades inferiores, pero sí la que existe en el entendimiento mismo, porque, como se dice en el libro de Longitudine et Brevitate Vitae, una forma puede destruirse de dos modos, por sí misma, cuando es sustituida por su contrario, como el color por el frío, o accidentalmente, por corrupción del sujeto en el que está. Por corrupción del sujeto no puede desaparecer la ciencia que existe en el entendimiento, ya que éste es incorruptible, como quedó demostrado.
Tampoco pueden las especies inteligibles existentes en el entendimiento posible ser destruidas por su contrario, porque nada hay contrario a la intención inteligible, sobre todo tratándose de la simple aprehensión, por medio de la cual conocemos lo que algo es. Sin embargo, en cuanto a aquella operación por la que el entendimiento compone o divide o raciocina, hay contrariedad en el entendimiento, puesto que la falsedad en la proposición o en la argumentación es contraria a lo verdadero. En este sentido, a veces, la ciencia es destruida por su contrario, como ocurre cuando alguien, por un argumento falso, se desvía de la ciencia de la verdad. Así, el filósofo, en el libro mencionado, admite que la ciencia se destruía por dos motivos: el olvido, por parte de la memoria, y el engaño, por una argumentación falsa. Ninguno de ellos puede caber en el alma separada. Por lo tanto, hay que concluir que el hábito científico, en cuanto que está en el entendimiento, permanece en el alma separada. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir, el apóstol no está hablando de la ciencia como hábito, sino del acto del conocimiento. Así, para aclararlo, añade, ahora conozco parcialmente. A la segunda hay que decir, así como alguien de baja estatura corporal puede aventajar al que es mayor que él, así también, nada impide que aquel posea en la vida futura un hábito científico que no posea éste. Esto, sin embargo, apenas significará nada en comparación con otras prerrogativas que los más virtuosos tendrán. A la tercera hay que decir, las dos ciencias son conceptualmente distintas, por lo tanto, nada puede concluirse. A la cuarta hay que decir, aquella objeción es válida siempre que se trate de la ciencia en cuanto a lo que en ella hay proveniente de las potencias sensitivas. Artículo 6. El acto científico adquirido aquí, ¿permanece o no permanece en el alma separada? Objeciones por las que parece que el acto científico aquí adquirido no permanece en el alma separada. El filósofo, en Primero de Ánima, dice, una vez corrompido el cuerpo, el alma ni recuerda ni ama, pero recordar es pensar en aquellas cosas que uno conoció anteriormente. Por lo tanto, el alma separada no puede usar la ciencia adquirida en esta vida. Más aún, las especies inteligibles no serán más eficaces en el alma separada de lo que lo son en el alma unida al cuerpo, pero por ellas no podemos ahora entender a no ser volviéndonos hacia las imágenes, como ya dijimos. Por lo tanto, tampoco podrá hacerlo el alma separada. Así, de ninguna forma podrá conocer por medio de las especies inteligibles adquiridas aquí. Todavía más, el filósofo, en Segundo de Ética, dice, los hábitos producen actos semejantes a los actos por los que son adquiridos, pero el hábito científico se adquiere aquí por los actos del entendimiento que se vuelve sobre las imágenes. Por lo tanto, el hábito no puede producir otros actos. Como tales actos no competen al alma separada, ésta no podrá usar la ciencia adquirida en esta vida. En cambio está lo que en Lucas 16:25 se dice al rico puesto en el infierno. Recuerda que recibiste bienes en tu vida. Solución. Hay que decir, en el acto hay que considerar dos aspectos, su especie y su modo. La especie del acto se toma del objeto hacia el que el acto de la potencia cognoscitiva se encamina por medio de la especie que es su imagen. En cambio, el modo del acto se aprecia por el poder de la gente. Así, el que uno vea la piedra depende de la especie sensible que existe en el ojo. Pero el que la vea con claridad depende de la potencia visual del ojo, permaneciendo en el alma separada las especies inteligibles, como acabamos de decir, y no siendo su estado igual al que tiene en el presente. Se sigue que el alma separada puede entender por medio de las especies inteligibles aquí adquiridas lo que antes conocía. Sin embargo, no del mismo modo, es decir, recurriendo a las imágenes, sino del modo adecuado al alma separada. Así, pues, permanece en el alma separada el acto de la ciencia adquirida en este mundo, pero de distinto modo. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir, el filósofo está hablando del recuerdo refiriéndose a la memoria sensitiva, no a la que es, de alguna manera, intelectual, como ya dijimos. A la segunda hay que decir,
El diverso modo de entender no proviene de la distinta eficacia de las especies, sino del diferente estado del alma que conoce. A la tercera hay que decir, los actos por medio de los que se adquieren los hábitos son semejantes a los causados por estos solo en cuanto a la especie, no en cuanto al modo de operar, pues hacer obras justas, pero no con espíritu de justicia, esto es, con agrado, causa el hábito de la justicia política, por el que obramos gustosamente. Artículo 7. La distancia local, ¿impide o no impide el conocimiento del alma separada? Objeciones por las que parece que la distancia local impide el conocimiento del alma separada. Agustín, en el libro de Cura pro mortuis agenda, dice, las almas de los difuntos están donde no pueden saber lo que ocurre en este mundo, en cambio, conocen lo que sucede cerca de ellas. Por lo tanto, la distancia local impide el conocimiento del alma separada. Más aún, Agustín, en el libro de Divinatione Daemonum, dice, los demonios, debido a la rapidez de sus movimientos, nos anuncian cosas que nosotros desconocemos, pero la rapidez de movimiento nada influiría en esto si la distancia local no impidiera el conocimiento de los demonios. Así, pues, con mayor motivo impedirá el del alma separada, que es de naturaleza inferior a la del demonio. Todavía más, la distancia local es semejante a la temporal, esta impide el conocimiento del alma separada, pues no conoce lo futuro, por lo tanto, parece que también lo impedirá la distancia local. En cambio está lo que se dice en Lucas 16, 23, cuando el rico estaba en el lugar del tormento, levantando sus ojos, vio desde lejos a Abraham. Por lo tanto, la distancia local no impide el conocimiento del alma separada. Solución. Hay que decir, algunos supusieron que el alma separada conoce lo singular por abstracción de las cosas sensibles. Si esto fuera así, podría decirse que la distancia local impediría el conocimiento del alma separada, pues sería preciso o que lo sensible obrara sobre ella, o ella sobre lo sensible. En ambos casos se exigiría una determinada distancia. Sin embargo, tal hipótesis es imposible, porque abstraer especies de las cosas sensibles se realiza por medio de los sentidos y demás potencias sensitivas, de las que carece el alma separada. Esta conoce lo singular por medio de las especies que provienen del influjo de la luz divina, que se extiende por igual a lo cercano y a lo lejano. Por lo tanto, la distancia local de ningún modo impide el conocimiento del alma separada. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir, Agustín no afirma que las almas de los difuntos estén imposibilitadas para ver lo que sucede en este mundo por el hecho de que estén en el otro, de modo que se atribuya a la distancia local dicha ignorancia. Esto puede suceder por otros motivos, como veremos más adelante. A la segunda hay que decir, Agustín allí está refiriéndose a la opinión de algunos, que creían que los demonios estaban naturalmente unidos a un cuerpo. Según dicha opinión, podrían tener también potencias sensitivas, para cuyo ejercicio se requiere una determinada distancia. A esa hipótesis alude expresamente en el mismo libro Agustín, si bien más exponiéndola que asintiéndola, como resulta claro por lo que dice en 21 de la Cuidad de Dios. A la tercera hay que decir, lo futuro, que dista en el tiempo, no es algo en acto, por eso no es cognoscible en sí mismo, porque, en la medida en que algo carece de entidad, carece también de inteligibilidad. En cambio, lo distante localmente es algo en acto, y, por lo tanto, en cuanto tal, cognoscible. Por eso, la distancia local y temporal son conceptualmente distintas. Artículo 8. Las almas separadas, ¿conocen o no conocen lo que aquí sucede? Objeciones por las que parece que las almas separadas conocen lo que aquí sucede. Si las almas separadas no conocieran lo que sucede aquí, no se cuidarían de ello. Sin embargo, sí se preocupan de lo que sucede aquí, como lo confirma aquello que se dice en Lucas 16,18, tengo 5 hermanos, para que les avise y que no vengan también ellos a este lugar de tormento. Por lo tanto, conocen lo que sucede aquí. Más aún, los difuntos se aparecen frecuentemente a los vivos, ya durante el sueño, o estando despiertos.
avisándoles de cosas que ocurren en el mundo. Es el caso de Samuel a Saúl referido en 1 Rey 28,11. Esto no ocurriría si ignorasen lo que sucede aquí, por lo tanto, lo conocen. Todavía más, las almas separadas saben lo que sucede junto a ellas. Si no conocieran lo que sucede entre nosotros, sería la distancia local lo que lo impidiese. Esto último lo hemos negado. En cambio está lo que se dice en Job 14,21, si sus hijos son honrados o son despreciados, él no lo sabrá. Solución, hay que decir, por conocimiento natural, al que nos estamos refiriendo ahora. Las almas de los difuntos no saben lo que sucede en este mundo. El porqué de esto radica en lo que ya hemos dicho. El alma separada conoce lo singular en cuanto que de alguna manera está determinada a ello, o bien por un vestigio de conocimiento o afecto anterior, o bien por disposición divina. Las almas de los difuntos, por prescripción divina y en conformidad con su modo de existir, están separadas de toda comunicación con los vivos y en convivencia con las sustancias espirituales, separadas de los cuerpos. Por eso ignoran lo que sucede entre nosotros. Gregorio, en 12º Moralium da el siguiente porqué: los muertos ignoran cómo se desarrolla la vida corporal de los que viven después de ellos, porque la vida del espíritu es muy diferente de la del cuerpo, y así como lo corpóreo y lo incorpóreo pertenecen a distinto género, así también difieren en su conocimiento. Esto parece ser también lo que sostiene Agustín en el libro de Cura pro mortuis agenda cuando dice: las almas de los muertos no intervienen en las cosas de los vivos. En cuanto a las almas de los bienaventurados, parece que hay diferencia entre Gregorio y Agustín, pues a lo dicho, Gregorio añade, lo cual no ha de pensarse de las almas santas, porque de quienes interiormente ven la claridad de Dios omnipotente no puede creerse en modo alguno que ignoren algo exterior. Agustín, en el libro de Cura pro mortuis agenda, afirma expresamente: los muertos, incluso los santos, ignoran lo que hacen los vivos y sus hijos. Esto aparece en la glosa a Isaías 63, 16. Abraham no supo de nosotros. Para confirmarlo, alude al hecho de que su madre no lo visitaba ni consolaba en su tristeza, como hacía mientras vivió, no siendo probable que en una vida más feliz se hubiera hecho menos piadosa, como asimismo Dios prometió al rey Josías que moriría antes de ver los males que habían de sobrevenir a su pueblo. No obstante, Agustín duda sobre esto mismo, por eso había señalado anteriormente, que cada uno piense lo que quiera de lo que voy a decir. En cambio, Gregorio habla afirmativamente, como lo demuestra su expresión: en modo alguno ha de creerse. Sin embargo, parece más probable, siguiendo la opinión de Gregorio, que las almas de los bienaventurados, que ven a Dios, conocen todo lo que aquí sucede, porque son iguales a los ángeles. De estos el mismo Agustín afirma que no ignoran lo que sucede entre los vivos, pero como las almas de los santos están unidas de un modo perfectísimo a la justicia divina, no se entristecen, como tampoco intervienen en las cosas de los vivos, a no ser que lo exija una disposición de la justicia divina. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir, las almas de los difuntos pueden ocuparse de las cosas de los vivos aun cuando ignoren el estado en que se encuentran, como nosotros nos ocupamos de ellos ofreciendo sufragios en su favor, aunque ignoramos su estado. Pueden también conocer los hechos de los vivos no por sí mismos, sino, bien por las almas de los que de aquí van a ellos, bien por medio de los ángeles o demonios, o bien porque se lo revele el Espíritu Santo, como dice Agustín en el mismo libro. A la segunda hay que decir, que los muertos se aparezcan a los vivos de una u otra manera, sucede o por una especial providencia divina, que dispone que las almas de los difuntos intervengan en las cosas de los vivos, lo que constituye un milagro de Dios, o porque estas apariciones se realizan por acciones de los ángeles, buenos o malos, aún ignorándolo los muertos, como también los vivos se aparecen sin saberlo a otros vivos mientras duermen, como señala Agustín en el libro mencionado. Así, en el caso de Samuel, podría decirse, atendiendo a la revelación divina, que él mismo se apareció, porque Eclesiastés 46,
23 dice, se durmió y anunció al rey el fin de su vida, o bien, si no se admite esta autoridad del eclesiástico, ya que los hebreos no lo admiten entre los libros canónicos, aquella aparición fue dispuesta por los demonios. A la tercera hay que decir, tal ignorancia no se debe a la distancia local, sino a la causa mencionada.